Buenas noches a todos. Está re bueno esto del micrófono inalámbrico. Este es, si querés... No te pelees con él. Te bajamos el volumen. Lo dejé todo destartalado. Pasa que lo siento en el ojo. Ya no funciona. Ahí va. Muy bien, acompáñenme a Primera de Samuel. Primera de Samuel. Bien, vamos a hacer un repaso luego de orar. Mi Señor, Padre amado, gracias Dios. Gracias por dejarnos estar en tu casa. Gracias por dejarnos servirte. Por dejarnos cantarte, Señor. Padre, siempre es una gran responsabilidad predicar tu palabra. Con temor, delante de ti predico, Señor. Úsame una vez más para tu gloria. Oh Dios, habla a los corazones como tú quieras. Toma tu palabra y haz lo que tú siempre haces, Señor. Dame de nuevo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, repasando un poquito porque pasaron 2, 3 semanas de la primera predicación ahí de Primera de Samuel. ¿Cuántas personas vimos en el capítulo 1? ¿Esto está como muy alto? ¿Yo solo me escucho que me retumba? Sí. Bien, yo siento que tuviera una cosa acá que... Bien. Vimos a 6 personas importantes en el primer capítulo. ¿Quiénes eran? Ana, Elcana, Penina, ¿dijeron? Elí, Samuel. Sí, Samuel al final, pero sí está bien. Omni y Fines. ¿Quiénes eran ellos? Los hijos de Elí, del sumo sacerdote. Vimos que Ana era estéril, Penina tenía muchos hijos, Elcana amaba a Ana, Penina y Ana se peleaban, pero vimos 2 puntos importantes que fueron los 2 temas del primer mensaje. Uno, cómo iban a adorar al templo, ¿se acuerdan? Iban y llevaban los sacrificios, pero estaban peleados, uno hacía diferencia, Ana pensaba en sí misma. Y lo otro que vimos fue la oración de Ana, cómo una oración o la falta de una oración puede cambiarlo todo, ¿verdad? Ahora, así como vimos cómo iban a adorar, hoy vamos a ver quiénes son los que ofrecen el sacrificio. ¿Sí? No, la vez pasada vimos quiénes iban a ofrecer el sacrificio. Hoy vamos a ver 2 clases de siervos que ofrecen el sacrificio. Entonces en el capítulo 2 vemos que Ana empieza el capítulo 2 con una oración de Ana. En esta oración Ana no se dedica a una petición, sino más bien a alabar y bendecir a Dios. Oración que hoy no vamos a estudiar, no voy a estar tocando la oración de Ana. Pero luego de que Ana termina de orar y alabar y bendecir a Dios, en el versículo 11 dice: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Samuel se quedó en el templo, Ana dejó a Samuel en el templo como había prometido, quedó embarazada, ¿se acuerdan que vimos esto? Quedó embarazada.
prometió dejarlo al Señor, lo entregó al Señor y dice que servía a Jehová delante del sacerdote Elí. Samuel era un pequeño, un niño, pero ya estaba siendo instruido, ya estaba siendo enseñado cómo servir a Dios. Por otro lado, algo no andaba bien en los hijos de Elí. Por otro lado, algo no andaba bien en los hijos de Elí. Miren 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Prestaron atención? Los hijos de Elí, Ofni y Fines, servían en el templo, servían a Dios, pero eran hombres impíos. Y esta palabra impíos, traducida del griego, quiere decir hijos de maldad. Ofni y Fines eran hombres malos y hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Perdón, traducido del griego, traducido del hebreo. Traducido del hebreo es hijos de maldad. Eran hombres malos y hacían lo malo ante los ojos de Dios. Los hijos de Elí servían en el templo de Dios, pero no servían a Dios, porque no conocían a Dios. No había una relación personal, no había una relación íntima. Eran hijos del sumo sacerdote, pero eso no los hacía hijos de Dios. Eran parte del pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, y eso no los hacía hijos de Dios. Servían en el templo, oraban públicamente, hacían los sacrificios, pero nada de esto los convertía en hijos de Dios. Cuidado, hermanos, este pasaje nos recuerda que no somos parte de la familia de Dios por nuestro linaje, por nuestra sangre. No, ¿cuándo fuiste salvo? Y no, de cuna que voy a la iglesia porque mis papás fueron toda la vida. No, no te hace salvo. Gracias. No somos hijos de Dios por servir en el templo, por dar ofrendas, por guardar las costumbres o reglas cristianas. Esto no es una prueba de ser un hijo de Dios, no es un fruto de un hijo de Dios. Miren, lo pueden hacer hasta los incrédulos. Nada de esto hacía de Ofni y Fines parte de la familia de Dios. Amigos, somos hijos de Dios solo por la fe y el arrepentimiento. Somos parte de la familia de Dios, adoptados como hijos. Cuando entendemos y reconocemos quién es Dios, su santidad, y luego entendemos nuestra condición delante de Dios, que no somos más que polvo, que somos unos pecadores. Formamos parte de la familia de Dios cuando hay dolor en el corazón a causa de reconocer esa condición. Hay una tristeza de la que habla Pablo en el Nuevo Testamento, en 1 o 2 Corintios. Habla de una tristeza, un dolor que genera al reconocer nuestra condición delante de Dios. Esa es la única manera de pertenecer a su familia, de ser adoptados como hijos. Pensemos, su padre era el sumo sacerdote. Y como hijos del sumo sacerdote, ellos debían ofrecer sacrificios, debían hacer la oración matutina. Estaban rodeados de sistemas religiosos, estaban rodeados de personas que realmente amaban a Dios.
Pero ellos no conocieron durante todo ese tiempo, a pesar de todo eso, no conocieron a Dios. Parecía, pero no. Sus obras, su carácter mostraba que eran impíos. Eran hombres impíos. Amigo, cuidado. Debemos orar por nuestros hijos. Porque al criarse en la iglesia, muchas veces ellos piensan que son salvos por haber ido toda la vida a la iglesia. Ellos piensan que son salvos porque fueron a la escuelita dominical, escucharon de Dios, oran en la mesa, tienen costumbres religiosas, creen en Dios, pero nunca entendieron su condición delante de Dios. Debemos tener cuidado, amigos. Debemos velar por ellos, porque puede que al verlos servir en la iglesia te convenzas de que son salvos. Al igual que Ofni y Fines. Pero debes verlo tener una relación personal con Dios. Debes verlo tener una relación personal con Dios. Un carácter cambiado. Ahora, miren lo que hacían estos hombres impíos. Versículo 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía el que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué es lo que estaban haciendo Ofni y Fines? Era terrible. Ellos estaban haciendo de los sacrificios a Dios una perversión. Lo estaban haciendo a su manera, al punto que se hizo una costumbre. Fíjense que dice el versículo 13 ahí, como era costumbre. O sea, no dice como era según la ley, como dijo Jehová. No, sino que un día de repente se le dio la gana de hacerlo así y vieron que no murió, que no pasó nada, no tuvo consecuencia. Otro día haciéndolo así y otro día más, y se hizo una costumbre ofrecer sacrificios a su manera, como ellos querían. ¿Qué hacían? Fraccionaban el animal, lo ponían en una olla, en el perol, como dice ahí, en la marmita, y mientras servía, metían un garfio de 3 dientes y lo que sacaban se lo quedaba el sacerdote. Y antes de quemar la grosura, venía el ayudante del sacerdote, o sea, un cómplice. Es decir, estaban corrompiendo a otras personas del templo. Y el ayudante del sacerdote le decía al que estaba ofreciendo el sacrificio: dale al sacerdote carne cruda para asar. Ahora, ¿cómo decía la ley? ¿Cómo debía ser según la ley? Cuando se ofrecía el sacrificio, una vez
cocida la carne, se debían consumir primero las grosuras y se dividía el sacrificio una vez de estar presentado delante de Dios. El sacrificio se dividía entre el sacerdote, el ofrendatario, el que llevaba el animalito, y el resto era consumido para Jehová. ¿Se acuerdan de Elcana? La semana pasada, no, hace 3 semanas atrás, que le dio a Ana y a Penina y a sus hijos una parte del sacrificio, porque una parte era para ellos, una parte debían comerla. Y para el sacerdote había una parte escogida por Dios. Amigos, Dios piensa en todo. Dios ya había pensado en su siervo. Dios había pensado en el sustento de su siervo y había escogido una parte especial para el sacerdote. Levítico 7 allí, va a aparecer en pantalla, dice: sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová, traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio, mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda, la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Es decir, Dios había escogido para el sacerdote la parte del pecho y lo que vendría a ser como el hombro derecho también del animal. Ya había una parte escogida para ellos, no había que meter un garfio en el perol, ni decirle a la gente que le den un pedazo de carne antes del sacrificio. Pero los sacerdotes no solo se estaban quedando con una porción que no les correspondía metiendo el garfio con carne ya cocinada, sino que también le estaban diciendo a la gente que era un pedazo crudo. Y vos decís, bueno, déjalo, ¿qué tiene? No. Primero el sacrificio debía ser presentado delante de Jehová. Y Dios ya había escogido una parte para el sacerdote. Y si la gente le decía no, y le decía, ¿sabes qué, Aarón? Ofni, Fines, primero ofrecelo y después agarrate lo que vos quieras. Pero primero ofrecelo a Jehová. ¿Ellos qué hacían? Lo tomaban a la fuerza. No sé, trato de imaginarme cómo lo tomaban a la fuerza. Porque se debían poner a discutir con la persona que fue a ofrendar. Y ellos decían, no, si no me vas a dar un pedazo, entonces lo agarro yo. ¡Pac! Y se agarraron un pedazo. Estaban mutilando el sacrificio al Señor. Y me preguntaba, ¿para qué querían la carne cruda? ¿Saben? No lo dice la Biblia, es un pensamiento de por qué podían querer la carne cruda. Pienso que para seguir transgrediendo. Pienso que como ya sacaban la carne cocida con los 3 dientes, debían querer la carne cruda para poder venderla y tener plata. O para guardarla por su falta de fe de que Dios proveería. No lo sé, no lo dice la Biblia. Pero ellos estaban haciendo del sacrificio a Dios una abominación. Amigos, estos eran los hijos de Elí. Estos eran los hijos del sumo sacerdote. Estos eran los que estaban ofreciendo los sacrificios en el templo. Estas cosas estaban haciendo estos supuestos siervos de Dios. Ellos estaban menospreciando el nombre de Dios.
Estaban menospreciando el templo consagrado para adorar a Dios. Estaban menospreciando el altar y el sacrificio. Se lo estaban tomando a la ligera, sin darle importancia. Y el sacrificio debía ser algo solemne. Pero no servían a conciencia porque no conocían a Dios. No servían estando consciente, pensando en lo que estaban haciendo, porque no conocían al Dios Santo. Oh, amigo, puedes parecer un siervo de Dios. Puedes asistir a la iglesia e incluso ocupar un ministerio en ella. Pero tus acciones, tus actitudes, tu carácter te delata. Ellos gritan si eres un hijo de Dios o un impío. Y la forma en que sirves, la forma en que lo haces, la forma en que ofreces sacrificio a Dios, si lo tomas a la ligera, si lo haces así nomás, simplemente para cumplir, para sacártelo de encima o con una mala actitud, eso muestra dónde está tu corazón y muestra un menosprecio a la obra de Dios. Amigos, el Señor debe ser servido con excelencia. Nuestro Dios debe ser servido con temor. Con temor, ¿entienden? Con temblor. Entendiendo a quién estamos sirviendo. Proverbios capítulo 21, versículo 27. Va a estar allí en pantalla. Dice: el sacrificio de los impíos es abominación. ¿Cuánto más ofreciéndolo con maldad? Ya era suficientemente malo que estos dos impíos estén ofreciendo sacrificio. ¿Cuánto más la actitud con la que lo hacían? No había santidad. Y no se puede servir a un Dios santo sumergidos en el hedor del pecado. Miren Isaías, acompáñenme allí, Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Versículo 11. Miren, léanlo atentamente, con el corazón, de manera que la palabra de Dios les transmita al menos un sentimiento. Porque hay algo que este pasaje te va a transmitir. Y quiero que sientas eso. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos.
Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Hay frases que muestran el corazón de Dios, que muestran cómo Él se está sintiendo. Voy a mencionar algunas. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué quiero que hagan tantos sacrificios si lo van a hacer así? Hastiado estoy de sus holocaustos. ¿Saben qué es hastiado? Fastidiado. Me genera malestar que vengan a ofrecerme esos sacrificios. No quiero sangre de bueyes, animales gordos. Pará, pero tú, oh Dios, dices en la ley, tú lo dices que quieres sacrificios así, animales gordos. Sí, pero prefiero que no sacrifiquen más. No quiero sus sacrificios, no hagan más sacrificios, no lo quiero más. No me traigas más vana ofrenda. No vengan más con esto, con sus ofrendas vanas. Me es abominación. Esto no lo puedo sufrir. ¿Qué se imagina? No lo puedo sufrir. Alguien que ya está podrido. Yo esconderé de vosotros mis ojos. No los oiré. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice todas estas cosas? Si estaban guardando las fiestas, si estaban haciendo todo esto, ¿por qué? Amigos, si terminamos de leer, vamos a entender que es por la falta de santidad. Sus manos estaban sucias. Miren, estaban ofreciendo sacrificio y quizás hasta el animal gordo, lo mejor. Estaban guardando las fiestas solemnes, estaban dando sus ofrendas. Estaban haciendo ciertas cosas y ceremonias religiosas. Pero Dios no los podía ni ver. Dios no los podía ver, no los podía sufrir. Por eso dice en el versículo 18, venid y estemos a cuenta. Venid, arrepentite y hagamos las paces. En otras palabras, quiero tu corazón antes que tus sacrificios. Quiero tu corazón. Vení, arrepentite, arrodillate. Quiero tu corazón antes que tus sacrificios. Antes que toda esa vida religiosa, quiero tu corazón. Pero por otro lado, había alguien que sí estaba haciendo bien las cosas. Miren los versículos 18. Volvemos a 1 Samuel. Versículo 18 al 21. Dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un éfod de lino, y le hacía a su madre una túnica porque... esa parte la vamos a dejar para la semana que viene. Porque tenía pensado compartirla hoy, pero vamos a dejarlo para la semana que viene esa parte. Pero el versículo 18, repito, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un éfod de lino. En contraposición,
a estos dos impíos, vemos que Samuel servía delante de Jehová. Samuel servía de una manera diferente. Samuel servía delante de Jehová. Lo que implica más que simplemente hacer tareas religiosas. Lo que implica más que simplemente que Samuel estaba haciendo las tareas del templo, sino que su servicio era aceptable, su servicio era genuino, sincero y en conformidad a la voluntad de Dios. Su servicio era agradable a Dios. Ofni y Finees también servían delante de Jehová de una manera diferente. Ellos servían delante de Jehová en el sentido en que participaban de las funciones sacerdotales. Pero lo hacían de una manera que no era agradable a Dios. Sus acciones eran corruptas. Sus acciones eran egoístas. Y aunque estaban delante de Jehová, en el sentido de que Dios lo ve todo y que nada se le escapa de las manos, su servicio no era a Jehová. No era genuino, no era aceptable. De hecho, su servicio era una ofensa a Dios. Ellos estaban sirviendo a sí mismos, su Dios, su vientre. Así que amigos, mientras Ofni y Finees servían delante de Jehová, solo en apariencia y con un corazón alejado de Dios, por otro lado, Samuel servía delante de Jehová en el sentido más completo, con un corazón obediente y devoto a Dios. Ambos delante de Jehová. La Biblia dice que cuando Ana dejó a Samuel en el templo, en el versículo 11, ya estoy finalizando, estoy en la conclusión. En el versículo 11 dice que Samuel, fíjense ahí, Samuel servía delante del sumo sacerdote. Samuel era un niño cuando Ana lo dejó. Y él servía delante del sumo sacerdote, es decir, lo que hacía, realmente lo hacía para Elí. Como un niño, ¿no? Si vos le decís a un niño hoy, ¿me podés limpiar acá el templo? Lo va a hacer y te va a decir, ¿y lo hice bien? ¿Y quedó bien? Pero luego pasó el tiempo y hay un añadido. En el versículo 18 dice que él servía delante de Jehová. Siendo un joven, no solo hacía las cosas bien delante de Dios, bien delante de Elí, sino que él ahora hacía bien las cosas delante de Dios. Cuando era un peque, él hacía las cosas, servía delante del sumo sacerdote. Ahora un joven estaba sirviendo delante de Jehová. Ya no lo hacía solo para el sacerdote, lo hacía para Dios, conociendo ahora a quién estaba sirviendo, con el temor debido. Ahora no solo hacía las cosas bien delante de los hombres, ahora las hacía bien delante de Dios. Hay muchos que sirven delante del pastor, delante de la iglesia, pero no delante de Dios. Dos clases de siervos diferentes que nos enseñan que uno que sirve delante de Jehová no es solo el que lo hace externamente, sino con un corazón y una actitud correcta.
La pregunta es, ¿cómo estás sirviendo a Dios? ¿Y delante de quién? Mi Señor, Padre amado, gracias por tu palabra. Transforma, Señor, cada día. Transfórmanos cada día más a la imagen de Cristo, para poder servirte con más excelencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.